7 secretos oscuros para dominar tu nervio vago. Calma tu mente ahora y sanarás para siempre. En un pequeño pueblo, donde la niebla se aferra a las calles como un secreto oscuro, suceden cosas que helan la sangre. La leyenda habla de un antiguo culto, susurrando a través de los muros de una iglesia abandonada, donde aquellos que se atreven a entrar quedan atrapados por sus propios miedos. Cuentan los ancianos que en las noches de luna llena, una figura oscura aparece, ofreciendo alivio a quienes buscan controlar sus nervios. Pero, ¿a qué precio? Sus ojos brillan con la intensidad del tormento humano, como faros en la oscuridad, llamando a los débiles a su perdición. A un lado, Clara, joven del pueblo, siente su corazón latir con fuerza. Tiene que descubrir la verdad sobre esos secretos. Las noches se sienten más inquietantes desde que oyó el primer susurro, y cada vez que roza su piel un escalofrío la recorre, nublando su mente. Un prado lleno de margaritas se transforma en un campo de batalla de miedos. ¿Por qué hay miradas furtivas en las esquinas? ¿Por qué nadie habla de lo que realmente sucedía en esa iglesia? El aire tenso parece cargar la atmósfera con promesas quebradas. Mientras avanza, el silencio se vuelve ensordecedor y un murmullo frío rasguña su mente con verdades no dichas. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La revelación está cerca, pero el terror también. Las sombras empiezan a cobrar vida y un grito ahogado resuena en el aire. Clara siente un nudo en la garganta, sus manos tiemblan. Hay algo esperando, algo que mira desde la oscuridad. ¿Quién más ha sido tocado por el culto? Las luces parpadean y su mente explota en un caos de preguntas sin respuesta. Un secreto oscuro se cierne sobre el pueblo, mientras el sonido de pasos lejanos se acercan cada vez más. ¿Estás listo para el terror que sigue? El crujido de una rama interrumpe el silencio, y Clara se detiene en seco, su corazón latiendo como un tambor impaciente. La oscuridad la envuelve, las sombras parecen danzar a su alrededor. Un sudor frío recorre su espalda, siente que algo, o alguien, la observa. La figura de la que hablan en los murmullos del pueblo debe estar más cerca de lo que imagina. Con cada paso que da hacia la iglesia, los ecos de su propio miedo resuenan en su mente. Imaginarse atrapada entre muros que han guardado secretos por generaciones la paraliza. ¿Qué tipo de alivio puede ofrecer un ser tan despiadado? Los ancianos no la habían advertido, solo murmuran cuentos asustados que siembran más preguntas que respuestas. Clara respira hondo y avanza, decidida. Al llegar a la puerta de la iglesia, la madera desgastada parece respirar, como si tuviera vida propia. Los murciélagos emergen de las grietas en el techo, volando hacia la libertad de la noche. Clara cierra los ojos por un instante, el aliento del viento parece llevar su voz a los secretos de este lugar. Al abrirlos, siente una energía extraña, una mezcla palpable de terror y curiosidad. Empujando lentamente la puerta, un quejido siniestro suena en el aire. La luz de la luna entra apenas, iluminando lo que queda de viejas bancas y un altar cubierto de polvo. El olor a moho y a algo más pesado, casi metálico, le eriza los pelos de la nuca. Clara da un paso más, su determinación apretando su pecho. Lo que encuentre aquí no podrá ser más aterrador que la incertidumbre que la ha perseguido. De repente, un susurro acaricia su oído. Clara, la voz es suave, casi seductora, pero en su timbre escucha el riesgo. Clara se vuelve rápidamente, pero no ve a nadie. El sonido parece provenir del altar, donde una figura se asoma entre la penumbra, con ojos brillantes que iluminan el espacio. Su cuerpo se retira hacia la luz, y lo que Clara ve la paraliza.
es un hombre de piel pálida, vestido con ropas oscuras que reflejan un aire de misterio. Buscas respuestas. La voz del hombre tiene un eco profundo que hace vibrar el suelo. He estado esperándote. Hay secretos que solo aquellos con valor pueden descubrir. Clara siente la excitante combinación de miedo y desafío. ¿Por qué ella? La iglesia ha visto a muchos, pero él la llama específicamente. ¿Qué sabes de mí?, pregunta, mientras algo dentro de ella despierta una rabia. Todo, Clara. Sé de tus miedos, de tus ansias. Y lo que quieres es poder. Ven a mí, y lo tendrás. Pero hay algo que debes dejar atrás. El aire se carga de tensión a medida que su propuesto pacto flota entre ellos, atrayéndola inexplicablemente. Clara se siente tentada, pero un pequeño destello de duda resuena en su interior. ¿Qué está dispuesto a sacrificar, realmente? Antes de que pueda responder, un grito lejano interrumpe el tenso momento, y el hombre se vuelve hacia la voz con un brillo siniestro en sus ojos. Ellos vienen, lo que temes está cerca. ¿Te atreverás a seguir? Clara siente que el mundo se tambalea. ¿Qué sombras cercanas acechan en la noche? ¿Y hasta dónde estará dispuesta a llegar por dominar su propio destino? Mientras el eco del grito reverbera en su mente, toma una decisión crucial que podría sellar su destino. Las sombras que acechan se acercan cada vez más, y con ellas, la verdad que ha estado buscando. Pero ¿será esta la verdad que la salvará o la condenará? La tensión se corta en el aire, como un hilo a punto de romperse. Clara se encuentra atrapada en el instante, con el corazón latiendo desbocado. Mira al misterioso hombre, a los ojos que parecen brillar con una sabiduría siniestra. Siente que él es la clave de algo que había buscado toda su vida, aunque el precio sea desconocido y aterrador. ¿Quién eres?, pregunta, la voz le tiembla, pero se aferra a su decisión. La respuesta la empuja entre la curiosidad y el miedo. Soy el guardián de lo perdido, responde él, su voz reverberando como si las paredes de la iglesia le devolvieran el eco. He estado observando tus luchas, Clara. Y tengo un camino que ofrecerte, uno que revelará lo que tu alma necesita. Esa oferta resuena en su mente, la atracción de conocer un poder oculto, un contraste al horror que la aguarda fuera de estos muros. Pero su corazón suspira, recordándole las historias sobre el hombre pálido, sus pactos y el precio que podría tener que pagar. Un chirrido la saca de su trance, y de repente, Clara se da cuenta de que el ambiente a su alrededor ha cambiado. Un profundo retumbar inunda el espacio, como si la tierra misma protestara. Con cada segundo que pasa, la oscuridad parece apoderarse más de la iglesia. El tiempo se agota, indica el hombre, y Clara siente un escalofrío que recorre su columna. Dentro de poco, ellos estarán aquí. Y si no eliges, serás arrastrada hacia lo inevitable. Instintivamente, Clara da un paso hacia atrás. ¿Ellos? ¿Qué son ellos? Un miedo incontrolable la paraliza, la pregunta burbujea entre sus labios. Las sombras no son solo figuras de la noche. Son tus miedos, tus recuerdos no resueltos. Son el eco de aquellos que alguna vez hicieron un pacto, como el que te ofrezco. Él se acerca, su rostro iluminado por el tenue resplandor de la luna, y Clara observa que su piel pálida parece casi transparente, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Así que pretendes ofrecerme poder, dice ella con desdén, intentando ocultar su incredulidad, pero la intensidad de su mirada revela la atracción creciente. ¿Y qué debo dejar atrás? Las ataduras de tu pasado. Alguien muy cercano a ti está vinculado a este destino, y si decides seguirme, tendrás que elegir la oscuridad sobre la luz. El sonido de pasos rápidos y susurros lejanos empieza a llenar la iglesia, y Clara siente que algo oscuro y aterrador se aproxima. Esos pasos no son solo un eco en su mente, son reales, y se acercan al antiguo altar, donde el hombre todavía la observa con una fiera intensidad. Por un instante, el deseo de poder parece tentador, una luz brillante en medio de la niebla.
Pero el miedo vuelve a tomar su lugar. Clara se da cuenta de que no está lista para renunciar a su historia, aunque la incertidumbre del futuro la aplaste. No puedo dejarlo todo atrás. Grita, y su voz resuena en la penumbra. El hombre sonríe, como si hubiese anticipado su rechazo. La elección es tuya, Clara. Pero no olvides, ellos vendrán. Y cuando lo hagan, será demasiado tarde para lamentar el camino no tomado. La presión del miedo se intensifica en su pecho mientras las sombras comienzan a tomar forma, alzándose desde los rincones oscuros del templo. Clara sabe que lo que está por venir no es solo un grito, es algo más, un grito de advertencia o tal vez de llamado. Y si no elijo nada, susurra, sintiendo que su libertad se escapa de sus manos. El hombre inclina la cabeza, su sonrisa se convierte en un reflejo de sus propias dudas. No hay camino sin precio, y no hay precio sin sacrificio, querida Clara. Tu verdadera prueba está a punto de comenzar. Las sombras se lanzan sobre ella, abrumándola en su terror. A medida que la oscuridad la envuelve, Clara comprende que la elección que se avecina no es solo entre poder y sacrificio, es sobre la verdad de su propia existencia. Y en ese instante, en el corazón de la noche, Clara debe decidir, ¿luchará por la luz o se perderá en la oscuridad? La pregunta flota en el aire, una chispa que podría encender su destino. La oscuridad la envuelve como un manto helado, aplastante e incomprensible. Clara siente el escalofrío en su piel, como si cada sombra que se desliza de las paredes de la iglesia quisiera envolverla en un abrazo mortal. El eco de aquellos pasos incesantes resuena como un tambor, marcando el tiempo que queda para tomar una decisión. ¿Qué decidirás, Clara? La voz del hombre pálido resuena en su mente. Ella cierra los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Recuerda a su madre, esas noches llenas de cuentos de fantasmas que siempre terminaban advirtiendo sobre las sombras. Ahora esas historias se vuelven realidad, las sombras avanzan, sus formas indistintas parecen moverse con intención. La presión de susurros cargados de promesas y advertencias la asfixia. En medio del tumulto, el recuerdo de Ana, su mejor amiga, la golpea como un rayo, su risa, su calidez, su fuerza. ¿Podría algo estar atado a ella? ¿Sería su amiga una de las que sufriría por su indecisión? Si ella sufre, nunca me lo perdonaré, murmura Clara, sintiendo cómo la culpa se aferra a su corazón. Cada latido le hace más evidente la carga que lleva. La voz del hombre resuena de nuevo, perturbadora y calmada, recuerda que el poder que busques puede salvar o consumir. La oscuridad puede ser un camino hacia la luz. Solo tú decides, la intrusión de esto en su cabeza la mueve a actuar. Detente, grita, su voz retumbando con una fuerza inusitada. Las sombras parecen vacilar por un instante, como si se sintieran sorprendidas por su desafío. Recuerda que puedes elegir salir de aquí, pero lo que te espera allá afuera no será menos horroroso, advierte el hombre, su tono transformándose en una mezcla de preocupación y diversión. Y Clara, enfrentando su colocada realidad, siente las paredes de la iglesia temblar con un susurro casi imperceptible, la oscuridad siempre busca a quienes temen a la luz. ¿Qué si su elección no era entre el poder y la luz, sino entre aceptar la sombra que se manifiesta como uno de sus propios temores? Mientras piensa en esto, una imagen se forma en su mente, una pequeña mano tendida, la mano de Ana buscando su ayuda. Necesito tiempo, dice finalmente. Se siente más fuerte al escuchar su propia voz denunciante, como un faro en medio de la tempestad. Pero el tiempo está en juego. El hombre pálido arquea una ceja, un destello de interés iluminando su rostro. Un tiempo que no tienes, Clara. Pero tal vez pueda ofrecerte una solución. Antes de que pueda responder, las sombras parecen inhalar profundamente, su negrura se astraliza en un vórtice. Clara siente que su corazón acelera aún más ante el abismo que se abre frente a ella. Es un camino oscuro, un túnel de incertidumbres. Tan pronto como las sombras se alzan, Clara ve un brillo en la lejanía. Una luz tenue,
pero cálida. Ana, grita, esperanzada. La luz parece responder, mas las sombras no se detienen. Elige, ruge el hombre en un grito que corta como un cuchillo. La oscuridad o la luz, la verdad o la ilusión, Clara siente que el pecho le arde. ¿Qué elegirá? En ese momento, el eco de su propia voz parece convertirse en ruido blanco alrededor suyo, ensordecedor y vertiginoso. ¿Está lista para la verdad? ¿O sucumbirá al miedo? Las sombras se abalanzan hacia ella, mientras la luz se apaga momentáneamente, dejando a Clara en la confusión de su destino. Las palabras se agolpan en su mente. No solo es poder, es su vida en juego. Es su amiga. Y entonces, en el clímax de su desespero, la decisión parece más clara que nunca o eso cree, pero en medio de todo el caos, en el silencio que sigue a la tempestad, un nuevo eco suena. Palabras de alguien que podría cambiarlo todo. ¿Escuchas eso, Clara? Murmura una sombra, su voz fría y seductora. A veces, la verdadera luz proviene de aquellos que nada tienen que perder y con eso, la oscuridad parece desvanecerse, dejando a Clara con más preguntas y un dilema que podría romper su espíritu. ¿Qué hará ahora? La elección aún está delante de ella, pero el futuro oscuro quiere salvarla, a su manera. El eco de la voz de la sombra resuena en la mente de Clara como un canto inquietante. Su frío susurro se desliza entre sus pensamientos, cuestionando su fe en la luz, sembrando semillas de duda en su corazón. ¿Qué es lo que realmente quieres, Clara? Insiste la sombra, su presencia envolvente y trepidante. La duda se transforma en un peso, un ladrillo en su estómago, a medida que las sombras se acercan, Clara siente el aire volverse espeso, casi palpable. El sudor empapa su frente mientras los recuerdos de su amiga Ana se inundan en su mente, el brillo de sus ojos, la fragilidad de su risa. ¿Está dispuesta a sacrificar su luz por un poder oscuro? La perspectiva es aterradora y tentadora a la vez. Ana. Llama otra vez, pero su voz se pierde en la oscuridad, devorada por la negrura que la rodea. La luz en la lejanía titila, como un faro distante que la llama a un lugar más seguro, pero las sombras la imponen a una elección inminente. ¿Puede confiar en lo que parece ser un salvavidas, o es un engaño mortal? Te ofrezco una oportunidad, dice la sombra, acercándose un poco más. Conmigo, puedes tener la fuerza para enfrentarte a toda esta oscuridad y más. Clara siente que su mente se fragmenta en el momento. Tanta oscuridad, tanto dolor. Pero, porque la oscuridad le augura una solución, uno de esos antiguos peligros que su madre siempre le había advertido. Estás tan cerca de entender, continúa la sombra, casi burlona. El mundo tal como lo conoces es solo una ilusión. Un manto que puedes desprender con poder, poder que tú puedes dominar. No quiero poder, responde Clara, su voz un susurro tembloroso. Quiero a Ana. Quiero que esté a salvo. Las sombras parecen estremecerse, como si su determinación pudiera romper el hechizo que la sostiene. ¿A salvo? La sombra ríe, un sonido crudo y rasposo que reverbera en la iglesia desierta. ¿Y si te dijera que el destino de Ana está entrelazado contigo, que ella ya está perdida en la oscuridad como tú, qué harías entonces? El corazón de Clara se congela. Su respiración se vuelve irregular. No. No puede estar perdida. Yo no lo permitiré, murmura, pero incluso mientras habla, la duda sigue acechando en su mente como un lobo al acecho, las sombras se agrupan, formando figuras inconfundibles, rostros que reflejan el miedo y la desesperación. Clara siente un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esta no es solo una lucha interna, es una batalla sobre la vida de su amiga. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para salvarla? El roce de la culpa empieza a caerse como un manto pesado sobre sus hombros. Las decisiones tienen consecuencias, Clara, se adelanta la sombra, su tono ahora persuasivo y seductor. El poder que anhelas para salvaguardar a Ana puede tener un precio.
Pero ese precio podría ser menos doloroso que la pérdida. Con un último vistazo a la luz lejana, insistentemente apagada, Clara siente que el suelo tiembla. Las paredes de la iglesia se cierran a su alrededor, como si la estaban empujando a tomar una decisión. Dejar que el miedo la devore, o arriesgarse, tal vez incluso abrazar la sombra para intentar salvar a Ana. ¿Qué es más fuerte, tu amor por ella o tu miedo a lo que podrías convertirte? Desafía la sombra, como un maestro que sabe que tiene la clave del destino en sus manos. Clara cierra los ojos. Su pecho se agita. Entonces, un grito resonante, que parece emanar del abismo, corta el aire. Sálvala, Clara. El grito proviene de Ana, claro como el cristal, pero terriblemente distante. El mundo se detiene. Las voces se apagan, y Clara abre los ojos, la decisión pulsando como un tambor en su pecho. No habrá nada que me detenga, dice, sintiendo que cada palabra se forja con un nuevo peso, una nueva verdad que nazca de su propia oscuridad. La luz puede ser debilitante, pero esta vez la sombra no la asustará, las sombras la rodean. Clara avanza. El momento es ahora, pero en su camino hacia la decisión, una nueva figura emerge entre la bruma aquel a quien no esperaba ver, su madre. ¿Estás lista para enfrentar lo que significas, Clara? Pregunta, su voz desapareciendo en un eco distante y ansioso. La elección final se acerca, desenfrenada y seductora, envolviendo a Clara en un abrazo que la desafía a traspasar la frontera del miedo. ¿Podrá completar el juego de sombras? Una nueva revelación está a punto de ser descubierta. Las sombras parecen danzar a su alrededor, retorciéndose con intención y transformándose en figuras familiares. Clara siente el peso de sus recuerdos caer sobre ella como una lluvia cruel. La voz de su madre, una sinfonía oscura y amorosa, la rodea mientras la mirada intensa de sus ojos le recuerda su infancia, el hogar que dejó atrás, la protección que siempre le ofreció. Pero ahora, esa protección se siente como una trampa. Madre, ¿por qué estás aquí? La pregunta brota sin pensar, llena de un temor genuino. Porque es tiempo de que enfrentes tus demonios, Clara. Lo que has estado huyendo no se desvanecerá por arte de magia, responde su madre, su figura difusa iluminada por un destello de luz que parece provenir de la iglesia. Hay una ternura en su voz, pero también una dureza que Clara nunca había sentido. Ana, balbucea, su mente colisionando entre el deseo de salvar a su amiga y el miedo a lo que eso significaría. La sombra detrás de ella susurra, su aliento helado en su nuca. Puede que ya sea muy tarde. No lo es, asegura Clara, sintiendo la llama de su determinación subir nuevamente. Su corazón late con fuerza, pero este ritmo es diferente, es el latido de la esperanza, y the shadows swirl closer, angustiantes y voraces. Ella está atrapada en un mundo que no puedes comprender, Clara. Para salvarla, tendrás que dejar ir lo que crees sobre ti misma. Solo tú puedes decidir si estás dispuesta a pagar el precio, insiste la sombra, su tono casi seductor, como un canto de sirena que promete poder, quizás incluso un poder que Clara no quiere. Renunciar a la luz no es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer, responde ella, plantando firme los pies en el suelo de piedra fría, recordando cada rayo de luz que ha abrazado, cada instante de felicidad compartido con Ana. Estar a tu lado solo me hará oscuridad y no quiero ser eso. ¿Oscuridad? La sombra se ríe, un sonido que corta el aire helado. Nadie nace en la luz, Clara. La oscuridad es parte de ti, tanto como la luz. Recíclala a tu favor. Conviértete en lo que debes ser para salvarla. Sin embargo, la voz de su madre resuena en su mente como un eco profundamente anclado. No se trata de lo que eres, Clara. Se trata de a quien eliges ser. Clara siente el giro de su mundo. La presión en su pecho aumenta, un nudo de emociones contradictorias. Recuerdos de su infancia, de la cocina humeante donde su madre la enseñaba a cocinar empanadas brillantes mientras enseñaba sobre las sombras de la vida, aparecen vívidos en su mente. Justo entonces,
un sonido distante, un llanto desgarrador, penetra la atmósfera cargada. Ana, grita, pero su voz se sumerge en el eco del silencio. Esa nota de desesperación, tan familiar, hace que su piel se erice. En ese instante, su madre la mira fijamente con una mezcla de preocupación y orgullo. La fuerza no proviene de la oscuridad, mi niña. Proviene del amor y de la verdad que llevas dentro. Ábrete a eso. Clara siente que las corrientes internas de su ser comienzan a vibrar. La dualidad de luz y oscuridad, de amor y desesperación, y las decisiones que le esperan, se agitan en su corazón, las sombras se agitan con impaciencia, pero ahora, en lugar de acobardarse, Clara se siente menos constricta, más fuerte. Haré lo necesario por Ana, incluso si eso significa enfrentarme a la oscuridad dentro de mí, declara, sus ojos ardientes de decisión. Un retumbo resuena a lo largo de la iglesia, las paredes parecen moverse, como si la realidad misma reaccionara a sus palabras. La figura de su madre comienza a desvanecerse, sus ojos brillan con orgullo. Elige bien, Clara, pero antes de que pueda salir adelante, una nueva figura aparece en la penumbra. Un hombre alto, con una sonrisa fría, que parecía conocer secretos que ni la sombra ni su madre le habían revelado. Pensaste que habías escapado, ¿verdad? Dice con una risa inquietante que resuena como un eco profundo. Clara siente un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quién eres? Su voz tiembla. Soy el camino que te llevará hacia Ana, pero hay un costo. Tú tendrás que decidir que estás dispuesta a perder para recuperar lo que amas. El aire se corta con una densidad palpable, y el juego de sombras se vuelve más complejo. Las líneas de su destino comienzan a entrelazarse de formas que nunca había imaginado. ¿Cuántas más sombras tendrá que enfrentar para llegar a la verdad? La inquietud presiona, mientras se da cuenta que este enfrentamiento apenas comenzaba. La risa del hombre se desliza en la atmósfera como un veneno, llenando la iglesia con un frío que calaba los huesos. Clara se da cuenta de que este no es un simple desconocido, su presencia trae consigo la tensión de secretos antiguos. Un costado de ella quería defenderse, despachar sus palabras, pero otro, más intrigado y temeroso, anhelaba saber más. ¿Qué costo? Pregunta, trémula, tratando de mantener la voz firme. Las chispas de esperanza que se encendieron en su pecho se ven amenazadas, como un fuego que se debate entre la vida y la extinción. El hombre se acerca, su figura es alargada por la penumbra. La oscuridad, querida Clara, es como un mar revuelto. Si no aprendes a navegarlo, podría tragarte. Pero tienes el potencial, la sangre corre más poderosa de lo que crees, dice mesuradamente, un brillo oscuro en sus ojos. Para ayudar a Ana, tendrías que mirar fijamente tus miedos, convertirlos en aliados. ¿Aliados? No estoy aquí para oscurecerme más, se defiende Clara, aunque en el fondo, su corazón tamborilea con la adrenalina de la adrenalina. La sombra detrás de ella se retira un poco, como si apreciara su resistencia. No podía ceder, no ahora. Si lo que quieres es salvar a tu amiga, entonces tendrás que entrar al abismo de tu propia alma. ¿Qué estás dispuesta a perder? Su voz se transforma en un susurro que reverbera en las paredes, llenando el espacio con las promesas inquietantes de posibilidades. En su mente, las imágenes de Ana sufriendo en un rincón oscuro, tal vez atrapada, empeoraron el dolor en su pecho. Clara siente que el aire escasea. ¿Qué me estás pidiendo, realmente? Murmura, la realidad de su situación paralizándola. Un secreto, querida. De esos que cambian el rumbo de tu vida. Pero aquí, los secretos son duros, es necesario que pongas en la balanza lo que amas más que a ti misma. Y esa balanza no suele ser justa, él responde, y sus palabras flotan en el aire como espinas. Los amores son frágiles. O los eliges, o te eligen a ti, el tiempo parece detenerse. Clara recuerda a su madre,
añorando aquel amor incondicional que la acompañó hasta su partida. Pero se da cuenta de que el amor, en su forma más pura, también puede ser un arma. ¿Qué tengo que hacer? Su voz es un hilo, tensado por la desesperación. El hombre sonríe, y por un momento, parece tomar la sombra de la iglesia como un manto. Buscas el poder, ¿no? Para salvarla, tendrás que negarte a ti misma. Sumérgete. Escucha los ecos de tus propios temores, lo que verdaderamente guardas en lo más profundo. Acepta que hay sombras dentro de ti, las palabras lo atraviesan como si fueran un rayo. Aceptar sus sombras, sus miedos, en lugar de solo rechazarlos. Clara asiente lentamente, dándose cuenta de que la lucha no es externa, sino una guerra interna que ha combatido por mucho tiempo, pero hay algo en el que la inquieta. ¿Y qué pasa si no aguanto? ¿Y si me pierdo en ellos? Pregunta. Hay siempre un precio, incluso por el amor. Él sonríe, gesticulando como si tuviera en sus manos el destino mismo de Clara. Pero, ¿es mejor vivir con el dolor de lo que podría haber sido? Las sombras vuelven a bailar a su alrededor, cada vez más intrusivas, susurros llenos de promesas de poder y de posibilidad. Clara siente cómo el aire cambia y cómo su voluntad comienza a tambalearse entre el miedo y la necesidad de salvar a Ana. Estás a punto de tomar un camino que podría cambiarlo todo, añade, su voz se convierte en un eco sombrío. Ella mira hacia el altar, donde la cruz brilla tenuemente, buscando un refugio. En el fondo, algo dentro de ella tiembla, un instinto ancestral que la llama a la luz. Pero en la oscuridad, la voz de Ana vuelve a resonar, más clara que antes, pidiendo ayuda. Clara, ayuda. La súplica parece una balanza quebrada en su mente. La elección se aproxima, y con ella, un nuevo amanecer de luces y sombras. Clara siente que la línea entre lo que es y lo que podría ser se disuelve. Estaba al borde de la decisión. Lo que esta oscura verdad significará para ella y lo que amaba, es aún un misterio. ¿Qué secretos tendrá que enfrentar para realmente salvar a Ana, y a sí misma en el proceso? Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si las sombras se estuvieran apoderando de cada rincón de la iglesia. La risa del hombre resonaba, mezclándose con los ecos de sus propios pensamientos. La angustia la envolvía, casi física, pero en algún lugar profundo, una chispa de determinación comenzaba a arder. Necesito saber qué tengo que perder, dijo finalmente, su voz firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. El hombre se inclinó un poco, sus ojos centelleando con un interés renovado. Ah, querida Clara, eso es. La curiosidad es el primer paso hacia el abismo. Para encontrar a Ana, debes entregarte al conocimiento. Pero será un viaje peligroso. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Conocimiento de qué? ¿Acaso estás hablando de magia o de la realidad que desconoces? Existen fuerzas en este mundo que ni imaginas. Así como hay luz, también hay oscuridad. Y si quieres una oportunidad para cambiar el destino de tu amiga, deberás atravesar lo que siempre has temido. Él respondió, su voz un murmullo tierno, casi persuasivo, como un canto hipnótico. Tu poder está escondido entre esos miedos. Y esas sombras que temes son claves para la libertad. Las palabras flotaron en el aire, y a pesar de las advertencias que gritaban en su mente, Clara sentía que un hilo la ataba a la propuesta. El rostro de Ana se materializaba en su mente, su risa, sus sueños. Si había una sola oportunidad para salvarla, tendría que actuar. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué debo enfrentar? Preguntó, sintiendo que un nudo se formaba en su estómago. El hombre sonrió, y su mirada era como una ventanita a un abismo lleno de secretos. Plantéate una pregunta. ¿Qué es lo que más temes? La respuesta te llevará a lo que necesitas. Basta con que lo aceptes, solo así podrás desatar tus verdaderos poderes. Clara sintió un frío recorrer su espalda. Por años había ignorado sus miedos, se había hecho una experta en ocultarlos.
Ahora eran sombras inmensas que amenazaban con devorarla. Ella sabía que su miedo más oscuro era la pérdida, la incapacidad de proteger a las personas que amaba. «¿Y si me destruyo en el proceso?», musitó, al borde de las lágrimas. «¿Y si sucumbo a la oscuridad? Ese es el precio que debes estar dispuesta a pagar. Pero recuerda, la luz y la oscuridad siempre están en equilibrio», el hombre dijo, su voz ahora suave como un murmullo dentro de su mente. «Someramente, te ofrezco la oportunidad de decidir qué parte de ti quieres abrazar». Clara cerró los ojos, respirando hondo. Las imágenes de su madre, de Ana, del amor y del dolor se entrelazaban, haciéndola temblar. La decisión estaba en sus manos. La vida de Ana pendía de un hilo y, a través de la bruma de sus preocupaciones, Clara sintió una chispa de claridad. «Quiero saber», se escuchó decir. «Quiero enfrentar mis miedos». «Entonces, sigue el camino que va hacia el corazón de tus sombras. Ve a donde la oscuridad te lleve, y allá encontrarás las respuestas. Pero ten cuidado, querido Clara, porque a veces el conocimiento es una carga tan pesada que puede quebrar hasta el alma más fuerte». Las palabras del hombre parecían envolverla, y todo comenzó a girar. A su alrededor, la iglesia se disolvió, el altar y las sombras se mezclaron hasta que solo quedaba la oscuridad. De repente, Clara se encontró en una selva densa, iluminada por una luna tincabel gigantesca que colgaba sobre su cabeza. El viento la azotaba, y en las sombras, parecía haber susurros que llamaban su nombre. El miedo se apoderó de ella, pero recordó la imagen de Ana perdida, y su determinación renació. Un crujido entre los árboles la hizo girar, y lo que vio le heló la sangre. Una figura oscura, indistinta, emergía a lo lejos, extendiendo una mano hacia ella. «Ven», susurró esa voz familiar, llena de desesperación. Clara se sintió atrapada entre la huida y el deseo de acercarse. Ana la necesitaba, pero, ¿quién era la figura? El camino apenas comenzaba, pero la pregunta la golpeó con fuerza: ¿qué precio total estaría dispuesta a pagar por lo que amaba? Clara dio un paso hacia adelante, el corazón golpeteándole en el pecho. La figura continuaba extendiendo su mano, y su voz parecía resonar a través de la bruma densa que la rodeaba. «Ven, no temas», decía, con un tono que carcomía sus dudas. Era como si Ana estuviera ahí, pero algo en su aura le advertía que no todo era lo que parecía. «Ana», gritó, desesperada, dejando que el sonido de su voz fuera arrastrado por el viento. Pero la figura no respondió. En cambio, se desvaneció entre los árboles, convirtiéndose en una sombra más en la oscuridad. Clara sintió una punzada de miedo, como si una parte de ella se hubiera perdido para siempre. El silencio era ensordecedor. Los murmullos de la selva parecían burlarse de su incertidumbre, y Clara se sintió desnuda en medio de aquel laberinto de sombras. Los vagos ecos de su decisión la perseguían. En este lugar, debía enfrentar lo que más temía. Avanzó, sintiendo el frío de la tierra debajo de sus pies descalzos. Cada hoja crujía al pisarla, como si la selva misma estuviera vigilando. «¿Qué es lo que más temo?», se preguntó en voz baja, una vez más evocando la pregunta del misterioso hombre. La respuesta a esa interrogante parecía anidar en su pecho, un nudo oscuro que se negaba a deshacerse. Podía sentir su miedo al abandono, a perder a su madre, a no ser suficiente. Pero Ana no podía morir. De repente, una brisa helada sacudió las ramas sobre su cabeza, y una risa lejana resonó otra vez, familiar y horrible. Clara se dio la vuelta, aprensiva. A su alrededor, la vegetación parecía cobrar vida, retorciéndose, mientras un fogonazo de luz iluminaba un claro delante de ella. Sin pensar, corrió hacia ello, despidiendo las sombras como un faro resplandeciente. Al llegar al claro, se encontró frente a un antiguo altar de piedra, cubierto de símbolos desconocidos. En el centro, un objeto brillaba con una intensidad casi hipnótica, un pequeño espejo, rodeado de espinas y polvo.
Tal vez era una trampa, un regalo de la oscuridad, o quizás su único camino hacia la verdad. ¿Qué estás esperando, Clara? Tócalo, una voz masculina resonó desde la oscuridad, rica en velos de tentación. Era el hombre de la iglesia, su figura apareciendo en la penumbra, sonriendo como un depredador satisfecho. Este espejo te mostrará tus miedos más profundos. Solo a través de ellos podrás liberar a Ana. Te pertenece. Tómalo. Clara sintió las palpitaciones de su corazón acelerarse nuevamente. El espejo parecía alargar su imagen, pero las sombras aún la asediaban. ¿Y si lo que veo me destruye? Se atrevió a preguntar, sabiendo que no había vuelta atrás. El conocimiento siempre tiene un precio, replicó el hombre, su risa mezclándose con los ecos del bosque. Pero también trae poder. Pregúntate, ¿estás dispuesta a conocer la verdad? No solo sobre Ana, sino sobre ti misma, esa simple pregunta reverberaba en cada rincón de su mente, un eco inclemente. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. La imagen de Ana, angustiada y asustada, llenaba su corazón de una mezcla de valentía y desesperación. Armada con su dolor, Clara extendió su mano hacia el espejo, sintiendo una oleada de calor al contacto. El vidrio vibró suavemente, y a medida que lo tocaba, la selva se desvaneció a su alrededor, llevándola a visiones de su pasado, sus miedos y las decisiones que había tomado. La visión se tornó oscura, y Clara sintió que su aliento se cortaba. ¿Qué secretos saldrían de aquel espejo? ¿Lograría descubrir lo que realmente necesitaba para salvar a Ana, o se perdería a sí misma en el intento? El frío del caos la envolvió, y el espejo comenzó a brillar con suficiente fuerza para casi cegarla. Clara se dio cuenta de que en el fondo de su ser, estaba a punto de desatar un poder que jamás había imaginado. Todo dependía de su decisión. Pero estaba lista para enfrentar la verdad. Sin embargo, una pregunta helada cruzó su mente, ¿y si lo que descubro es peor que mis peores miedos? Mientras la luz del espejo absorbía su ser, una nueva figura emergió del resplandor, y el giro de su destino apenas comenzaba. La oscuridad temblaba a su alrededor, como si el espacio mismo se inquietara ante la decisión que Clara estaba a punto de tomar. El espejo brillaba intensamente, y ella sintió como el aire se espesaba entre sus dedos al acercarse más. Un grito resonó en su mente, «¡Salva a Ana!». Pero, ¿a qué precio? Envuelta en su propia angustia, respiró hondo y con una determinación renovada pronunció en voz alta, «Voy a salvarla». La luz del espejo se intensificó, como si reconociera la valentía en sus palabras. En ese instante, se sintió conectada con cada sombra de su pasado, cada miedo, y comprendió que su viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Clara miró fijamente en el espejo, y los reflejos empezaron a distorsionarse. Las imágenes mostraban momentos oscuros de su vida. Su madre, temblando de miedo. La sonrisa de Ana apagándose al enterarse de que su tiempo se acababa. Las sombras que acechaban, susurrando promesas de lo que podría haber sido. Clara sintió un nudo en la garganta al ver su propio rostro envuelto en incertidumbre y dolor. ¿Ves lo que temes, Clara? La voz del hombre resonó desde la penumbra, penetrante y helada. Eso es solo el principio. Para atravesar este abismo, deberás aceptar que la luz y la oscuridad viven dentro de ti. La elección que hagas es lo que te definirá. Cada palabra caló hondo en ella, resonando en su corazón. Se dio cuenta de que cada sombra que había intentado evitar era parte integral de su ser. La culpa, el miedo, el amor, todo entrelazado en un collage de emociones. Clara sabía que no podía continuar huyendo. Para salvar a Ana, debía ser más fuerte que sus miedos. Al mirarse de nuevo en el espejo, vio un destello, una figura familiar emergía de la sombra su madre, sonriendo con ternura. Clara, entiende que enfrentar la oscuridad no te hará menos. Te hará completa.
La luz que buscas no está ausente, está dentro de ti, esperando ser aceptada, sintiéndose impulsada por un nuevo sentido de esperanza. Clara tomó una decisión. Con entusiasmo renovado, gritó, estoy lista para enfrentarme a mis miedos. No dejaré que controlen mi destino. Haré lo que sea necesario para recuperar a Ana. El espejo reaccionó, brillando intensamente y proyectando visiones de la selva y Ana luchando contra un laberinto de sombras. Clara sintió que la conexión con Ana se fortalecía, como un lazo que unía sus destinos. Sabía que cada paso que diera hacia el valor la llevaría un poco más cerca de su amiga. De repente, se sintió transportada. La selva se desvaneció, y se encontró en un vasto campo iluminado por la luz de la luna, claridad donde se escuchaba el eco de risas infantiles. Eran los días felices, llenos de juegos y de esperanza. En ese instante, supo que todo el dolor vivido había estado alimentando su fuerza. Allí, los recuerdos florecieron, empoderándola. Clara, la voz de Ana resonó en el aire. Esta vez no era un grito distante, sino una súplica directa que atravesó su corazón. «Ayúdame». Clara sintió como si una energía chispeante la recorriera desde la punta de los dedos hasta la raíz del alma. Así, corrió hacia el sonido, sintiendo que cada paso resonaba con decisión. Ya no sentía miedo. Las sombras empezaron a disiparse mientras ella avanzaba, y cada figura oscura parecía perder fuerza ante su luz interior. Clara vio a Ana, atrapada entre esas sombras, su rostro pálido y atemorizado. «Clara, por favor. Voy a sacarte de aquí», gritó Clara con firmeza, extendiendo su mano hacia su amiga. En ese instante, la luz que emanaba de Clara se colisionó con las sombras, creando un estallido que iluminó la oscuridad. El ámbito tembló, y las sombras comenzaron a desvanecerse bajo la fuerza de su determinación. Con un tirón poderoso, las manos de Clara se entrelazaron con las de Ana. Todo su ser brilló, y la oscuridad se hizo eco de un grito desgarrador, pero Clara no se detuvo. La conexión que había cultivado durante toda su vida, ese amor profundo e inquebrantable, empezó a triunfar sobre el horror que se cernía. Al final, con un último empujón de energía, Clara y Ana emergieron de la oscuridad, sanas y sosteniéndose la una a la otra. Las sombras rotas se desvanecían detrás de ellas, disolviéndose como niebla bajo el sol de la mañana, dejando solo claridad y esperanza. Mientras junto a su amiga estaban a salvo, Clara sonrió, sintiendo que lo que había enfrentado la había transformado. Ya no era solo ella la que había salvado, sino también el amor y la luz que ambas llevaban dentro. «Está bien, Ana. Estoy aquí», susurró, listando un nuevo capítulo para ambas, una vida que abrazaría el amor y la luz, sin temor a las sombras. El campo iluminado se llenó de risa una vez más, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y, aunque quedaban huellas de su batalla interior, Clara sabía que había triunfado, y que con cada paso que daba, el legado del amor las acompañaría. Así, se fueron, enfrentando el futuro juntas, sin miedo. Y tú, querido lector, recuerda, no tengas miedo de enfrentar tus propias sombras. La luz siempre estará allí, esperando ser abrazada. Ahora, no esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.